Para Preciado, la sociedad disciplinaria que planteara Michel Foucault y que culmina con la implantación de un orden de gestión sobre la vida toda, encuentra un mayor nivel de sofisticación en lo que este autor llamará el régimen fármaco-pornográfico de la sexualidad. De acuerdo con Preciado, lejos de la rigidez y de la exterioridad de las técnicas de normalización del cuerpo desplegadas por los sistemas disciplinarios de finales del siglo XIX y principios del XX, las nuevas técnicas de género del biocapitalismo fármaco-pornográfico son flexibles, internas y asimilables. El género del siglo XXI funciona como un dispositivo abstracto de subjetivación técnica. La inauguración de dicho régimen ocurre con la invención de la categoría de género. Ese nuevo modelo no se caracteriza simplemente por la transformación del sexo en objeto de gestión política de la vida, dice el autor, sino y sobre todo por el hecho de que esta gestión se opera a través de las nuevas dinámicas del tecnocapitalismo avanzado. Por una parte, propone con De Laurentiis hablar de géneros en vez de centrarse en el significante mujer, así como prefiere el término tecnología al de opresión al estudiar el patriarcado y su régimen de sexualidad dominante. Pero por otra parte, también observa la conveniencia en términos ontopolíticos de hablar del tecnogénero si queremos dar cuenta del conjunto de técnicas fotográficas, biotecnológicas, quirúrgicas, farmacológicas, cinematográficas o cibernéticas que construyen performativamente la materialidad de los sexos. No hay necesidad de diferenciar entre género y sexo. Para Preciado, es la subjetividad en su conjunto la que se produce en los circuitos tecnoorgánicos codificados en términos de género, de sexo, de raza, de sexualidad, a través de los que circula el capitalismo fármaco-pornográfico. El tecnogénero sería, pues, una ecología política, un programa operativo a través del cual se producen percepciones sensoriales que toman la forma de afectos, deseos, acciones, creencias, identidades. En tanto programa operativo, el género estabiliza las identidades, proporciona la certeza de ser hombre o ser mujer con una identidad de género y una sexualidad fijas. La incorporación de la categoría de género al feminismo a mediados del siglo XX permitió cuestionar la naturaleza de las estructuras de dominación patriarcal, pero al mismo tiempo en su origen técnico-médico, de la mano de John Money, su surgimiento creó también las condiciones de posibilidad para producir cuerpos ajustados a la heteronorma. Así, para el autor, la performatividad no debe entenderse desde lo netamente discursivo o ritualizado, sino como una producción somática que actúa a nivel propiamente tecnocorporal y material. El género, pero también el sexo, la sexualidad y la raza son ficciones somáticas, producto de un contexto político determinado. Para Preciado, la noción de género constituye un primer momento de reflexividad y una mutación irreversible respecto al siglo XIX. Con las nuevas tecnologías médicas y jurídicas de Money, los niños intersexuales operados al nacer o tratados durante la pubertad se convierten en minorías construidas como anormales en beneficio de la regulación normativa del cuerpo de la masa straight o heterocentrada. Esta multiplicidad de los anormales es la potencia que el imperio sexual intenta regular, controlar, normalizar. Hay ahí un doble efecto entonces. Con la noción de género, dice también el autor, el discurso médico deja al descubierto sus fundaciones arbitrarias, su carácter constructivista, abriendo al mismo tiempo la vía a nuevas formas de resistencia y de acción política. El cuerpo, en la era farmacopornográfica, no es una materia pasiva, sino una interfaz tecnoorgánico, un sistema tecnovivo segmentado y territorializado por diferentes modelos políticos, textuales, informáticos, bioquímicos. Los cuerpos son, en ese sentido, los preciosos enclaves en los que se libran complejas transacciones de poder, lo que nos remite a que el cuerpo individual es asimilable entonces al cuerpo de la multitud que produce el régimen, pero implica también que la materialización del poder entraña siempre su posibilidad de fallo, en tanto los cuerpos son cuerpos vivos. Estas últimas dos ideas, que además están presentes en mayor o menor medida en toda la producción que se conoce como feminismo queer o teoría queer, parece ser el fundamento sobre el que en un texto posterior Preciado hablará de multitudes queer. Para el autor, la sexopolítica no es solo un lugar de poder, sino sobre todo el espacio de una creación donde se suceden y se yuxtaponen los movimientos feministas, homosexuales, transexuales, intersexuales, transgénero, chicanas, poscoloniales. Las minorías sexuales se convierten en multitudes. El monstruo sexual, que tiene por nombre multitud, se vuelve queer.
No hay diferencia sexual, señala más adelante, sino una multitud de diferencias, una transversalidad de las relaciones de poder, una diversidad de las potencias de vida. La multitud queer aglutina cuerpos no solo en razón de su género o sexualidad, sino articulando todas las categorías que el orden ha producido como minorías, ejerciendo un trabajo de desterritorialización de la heterosexualidad. Una desterritorialización que afecta tanto el espacio urbano, por tanto habría que hablar de desterritorialización del espacio mayoritario y no de gueto, como al espacio corporal. Este proceso de desterritorialización del cuerpo supone una resistencia a los procesos de llegar a ser normal. Así, la multitud queer sería la falla, el fracaso o el residuo del sistema farmacopornográfico que, inserto en él, tiene también la posibilidad de intervenir en los dispositivos biotecnológicos de producción de subjetividad sexual. Preciado puntualiza elementos que configurarían la política de las multitudes queer. Desidentificación sería la primera, y esto encuentra un antecedente en las formulaciones de Wittig. Se trata de asumirse fuera de las categorías de identificación normativa, la estrategia de las bolleras que no son mujeres, de las maricas que no son hombres, de las trans que no son ni hombres ni mujeres. En segundo lugar, las identificaciones estratégicas, que se trata de las conversiones de identificaciones negativas como bolleras o maricones en lugares de producción de identidades que resisten a la normalización, que desconfían del poder totalitario de la llamada universalización, pero también de estrategias a la vez hiperidentitarias y postidentitarias en razón de un uso radical de los recursos políticos de la producción performativa de las identidades desviadas. En tercer lugar, habla Preciado de la reconversión de las tecnologías del cuerpo, y con ello se refiere a la apropiación de las disciplinas de los poderes, saberes sobre los sexos, a la rearticulación y la reconversión de las tecnologías sexopolíticas concretas de producción de los cuerpos normales y desviados. Apropiación de las tecnologías de poder para producir otras subjetividades y otros regímenes de verdad. Un ejemplo paradigmático de las últimas décadas en este sentido sería la pospornografía. Y en cuarto lugar, habla Preciado de una desontologización del sujeto de la política sexual. Se trata de la crítica radical del sujeto unitario del feminismo colonial blanco emanado de la clase media alta y desexualizado, una confrontación reflexiva del feminismo con las diferencias que éste borraba para favorecer un sujeto político mujer hegemónico y heterocentrado. Cercana a la noción de multitudes queer de Preciado, Tiburci plantea la pertinencia de una curaduría queer como estrategia política para subvertir el régimen dominante de sexualidad. La premisa de la que parte esta autora es que todos los museos son museos de sexo. El museo, como institución, es una suerte de engranaje biopolítico que interviene directamente en los modos en que pensamos, hablamos y representamos el sexo. Espacio paradigmático de lo que Foucault llama la implantación perversa, multiplicación de las sexualidades que se inscriben en los cuerpos a partir del dispositivo de la sexualidad, a su vez atravesado por vectores de raza y clase. Los museos recrean y galvanizan el deseo sexual normal a través de la práctica de la exhibición, recurriendo a la visibilización de aquello que se considera anormal y perverso, así como a las retóricas de la identidad, la sexología y el racismo científico. De acuerdo con esto, dice la autora, que la normatividad de raza y la normatividad sexual se hacen mutuamente constitutivas a lo largo de la historia del museo. Para su propuesta en torno a la curaduría queer, Tiburci parte de la definición de lo queer como devenir, como aquello que no está dado aún y que por lo tanto implica un desplazamiento constante. El énfasis está puesto de ese modo en la visibilización y en la exhibición en términos propiamente museísticos del sexo como performance y no de la sexualidad como identidad cerrada, lo que genera apertura a múltiples formas de identificación. A partir de la noción de queer, la autora también se aproxima al potencial transgresor de las tecnologías de representación que se condensan en el museo y que pese a las pretensiones dominantes siempre conllevan posibilidades inadvertidas, fallas performativas en el sentido que propone Preciado. La curaduría queer es, pues, una apuesta experimental y táctica que para Tiburci conlleva dos propósitos fundamentales. Por un lado, hacer visibles los modos en que los museos tradicionales socializan la heteronormatividad y por otro lado, exponer ante el público objetos considerados propios de la cultura queer.
No se trata solamente de hacer visible la homofobia aún imperante, sea que le dé historicidad y contexto a narrativas heteronormativas naturalizadas, o bien que ponga en escena imaginarios sexualmente utópicos. La curaduría queer es una praxis, por tanto ligada a un planteamiento teórico, epistemológico y político, que se soporta en principios antinormativos como cuestionamiento abierto de una forma de visualidad que la autora denomina perspectiva patriarcal. Pero dicha antinormatividad en última instancia incluye no solo a la heterosexualidad entendida como régimen político dominante, sino también a la homonormatividad que se ha impuesto en las últimas décadas desde las sociedades occidentales. Todas estas propuestas político-epistemológicas se enmarcan finalmente en la apropiación que se viene haciendo desde finales de la década de 1980 del término queer como estandarte de lucha. La historia oficial, según señala Sayek Valencia, atribuye el término teoría queer a Teresa de Lauretis, quien redefinió al sujeto del feminismo y de la disidencia sexual como excéntrico y en nomadismo autocrítico constante. Queer originalmente es una palabra peyorativa en inglés con la que se insultaba a aquellos sujetos que no encajaban en los patrones sociales heteronormados. La apropiación del insulto se vincula con lo que Preciado señala acerca de la reconversión y la desontologización del sujeto de la política sexual. Sin embargo, como dice Valencia, hay que tener en cuenta que las palabras son archivos epistémicos, raciales, culturales, de clase, de género y geopolítico. Esto, según ha dicho Butler en otros términos, implica que la reapropiación del insulto guarda siempre un potencial transgresor, pero al mismo tiempo implica recurrir constantemente a la herida que produjo y que produce éste en la medida que su historia está sedimentada en el término mismo. Esta ambivalencia del insulto cobra sentido en el contexto donde surge y que permite su apropiación política. Sin embargo, cuando dicha apropiación es trasladada a otros contextos, la connotación histórica de la palabra se complejiza. Diferentes autoras en este sentido han debatido en torno a la pertinencia y el sentido de emplear la noción de lo queer en las sociedades latinoamericanas. Sayek Valencia, junto a otros autores y colectivos latinoamericanos, ha propuesto españolizar el término pasando de lo queer a lo queer con CUI en vez de su grafía inglesa. La autora plantea que el movimiento queer surge como un agenciamiento popular que reivindicó un modelo de política interseccional que rechaza las nociones de identidad monolítica y dicotómica, hombre-mujer, blanco-no blanco, heterosexual-homosexual. Por tanto, rechazan definirse como mujeres, lesbianas u homosexuales para reivindicarse como sujetos queer, es decir, como lo diferente, lo raro, lo minoritario, incluso lo precario, puntualizando que esta forma de política de lo minoritario no es exclusiva de la disidencia sexual, sino que en ella se articulan diferentes luchas y alianzas estratégicas entre los feminismos no blancos, el postcolonialismo, el movimiento transgénero, la precariedad, etc. Partiendo de allí, señala la trascendencia de la propuesta política implicada en lo queer más allá de la geopolítica del norte, una doble apropiación que implicaría, a su modo de ver, una derivación desviada impropia de la apropiación del insulto en inglés, así como una tercermundización de la categoría, un desplazamiento geopolítico y epistémico que permite tejer redes de intercambio y diálogo posible con el sur, un intento de tender puentes transnacionales de identificación y afinidad que reconozcan e invisibilicen la vulnerabilidad histórica compartida. Así, dice Valencia, el desplazamiento del queer al queer refiere a un locus de enunciación con inflexión decolonial, tanto lúdica como crítica, a partir de la desautomatización de la mirada lectora en contraofensiva a la epistemología colonial y a la historiografía angloamericana. Aun así prevalece cierta paradoja. La apropiación del término, incluso españolizándolo, pierde la carga política cuando se saca de las sociedades donde originalmente funcionaba como insulto y, como han señalado diversos críticos al respecto, propicia un cierto aislamiento de los académicos y cierta élite en posición de entender el bagaje que trae consigo la palabra. Sin embargo, la propuesta de Valencia es pertinente en la medida que traducir la categoría o sustituirla por términos más autóctonos y locales podría dificultar la posibilidad de diálogos transnacionales, no solamente entre el norte y el sur, sino incluso entre naciones latinoamericanas con tradiciones lingüísticas y sociales a veces muy heterogéneas y dispares.